¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una clase más de matemáticas. El día de hoy vamos nosotros a analizar lo que son las operaciones entre conjuntos. Pues no, vamos a ver cuáles son las operaciones entre conjuntos, su definición y su propiedad para saber cómo se resuelve una operación entre conjuntos. Asimismo chicos, la próxima semana nosotros tenemos la lección de matemáticas. También se va a enviar la tarea la próxima semana para que ya cumplir en este caso con las actividades, pues no. Asimismo también no se olviden chicos, prepararse para las evaluaciones para que tengan una excelente nota, pues no. Bien chicos, entonces vamos a ver la operación entre conjuntos. Tenemos la primera operación que es la unión entre conjuntos. Dice aquí, la unión entre los conjuntos A y B es un nuevo conjunto formado por los elementos que pertenecen al conjunto A o al conjunto B. Se denota por A unión B y se define como, ojo, A unión B, X tal que X pertenece a A o X pertenece a B. Esta es la unión entre conjuntos, como le dije, pues no. La unión entre conjuntos en sí es que se va a unir todos los elementos del conjunto A con todos los elementos del conjunto B. Pongan ahí por favor. Ya, primero vamos a copiar qué es la unión entre conjuntos. Vamos a copiar eso y luego vamos a copiar una idea clave. Entonces vamos a poner pausa para poder copiar este cuadrito que está aquí, que es la unión entre conjuntos, con su diagrama de Venn. El diagrama de Venn es este, pues no. Referencial A, conjunto B, y la unión es todo lo que está con celeste, pues no. Bien, pongan pausa por favor. Listo chicos, entonces mira, ¿qué es la unión entre conjuntos? Pongan ahí como idea clave. Idea clave, unión entre conjuntos. Es donde se escoge, anote por favor, es donde se escogen todos los elementos del conjunto A. Es donde se escogen todos los elementos del conjunto A y del conjunto B. Es donde se escogen todos los elementos del conjunto A y del conjunto B. Bien, es donde se va a escoger todos los elementos del conjunto A y del conjunto B. Entonces mira, si tenemos un ejemplo, el referencial dice que son los elementos del 1, 2, 3, 4, 5, 6. El conjunto A está formado por los elementos 2, 3, 4, 5. Y el conjunto B está formado por los elementos 1, 3, 5 y 6. Ahí está. ¿Qué es la unión entre conjuntos? Dice la unión entre conjuntos es donde se escogen los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B. Entonces mira, tengo A unión B. A unión B quiere decir que voy a escoger todos los elementos del conjunto A y el conjunto B. Mira, por ejemplo, cojo el 1, cojo el 2 que pertenece al conjunto A, cojo el 3 que pertenece al conjunto B y pertenece al conjunto A. Ojo, si el elemento se repite tanto en A con B, 3 y 3, solo se va a escribir un solo elemento. Mira, está el elemento 1, el conjunto B, está el elemento 2, está el elemento 3, está el elemento 4, está el elemento 5 y está el elemento 6. Esa es la unión entre conjuntos. Quiere decir que se va a escoger todos los elementos del conjunto A y todos los elementos del conjunto B. Por ejemplo, tengo el 1, mira, tengo el 2, tengo el 3, tengo el 4, tengo el 5 y tengo el 6. Profesor, siempre la
la unión entre conjuntos te va a quedar lo que es el referencial. No, en este caso puede ser que en conjunto B no tenga el 6, entonces sea solamente la unión 1, 2, 3, 4, 5, nada más. No siempre la unión quiere decir que te va a quedar el conjunto referencial. Este es el referencial. Recordemos que el referencial nos indica con qué números nosotros estamos trabajando dentro del ejercicio. Entonces, ¿qué dice el referencial? Dice que los números que se van a trabajar son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. ¿Sí ves? Entonces, no siempre va a quedar referencial. En este caso lo quedó. Pero puede ser que el conjunto B no tenga el 6 y solamente aquí la unión sea del 1 al 5. Nada más. O también puede ser 1, 3, 4, 5. Nada más. ¿Sí me entienden? 1, 3, 4, 5. Yo lo que usted tiene que tener claro es que la unión entre conjuntos es escoger todos los elementos del conjunto A y todos los elementos del conjunto B. Ojo, si es que estamos trabajando con AB, porque puede ser en vez de AB, puede ser C y Z, puede ser D y F. Sin olvidarse que un conjunto se representa con letra mayúscula. Bien, entonces esto es la unión entre conjuntos. Se escoge los elementos del conjunto A y se escoge los elementos del conjunto B. ¿Listo? Cópielo por favor. Ponga pausa para que lo pueda copiar. Listo. Avanzamos. Intersección entre conjuntos. Mira que dice aquí. La intersección entre los conjuntos A y B es un nuevo conjunto formado por los elementos que pertenecen al conjunto A y al conjunto B. Se denota por A intersección B. Mira así. A intersección B y se define como A intersección B tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Tenemos un diagrama de B. Mira que solamente se intersecta lo del medio. Copien esto para darle la idea clave. ¿Qué es la intersección? Bien. Ponga pausa por favor el video. Listo, punto aparte. En la intersección se escogen los elementos que se repiten. Se escogen los elementos que se repiten. Se escogen los elementos que se repiten. En la intersección se escogen los elementos que se repiten. Entonces mira, aquí he hecho un ejemplo donde está el referencial que dice que tengo los elementos 1, 2, 3, 4, 5. Y el conjunto A que tengo los elementos 1, 3, 5, 1, 2, 5. ¿Cuál sería la intersección de acuerdo a lo que dijo el profesor? El profesor dice que la intersección se escoge los elementos que se repiten tanto en el primer conjunto como en el segundo conjunto, pues no. Ojo, los elementos que se repiten tanto en el primer conjunto como en el segundo conjunto. Los elementos que se repiten tanto en el primer conjunto como en el segundo conjunto. ¿Qué elementos se repiten? Mira, en A y B se repite el 1 y se repite el 5. Esta es la intersección. Los elementos que se repiten tanto en el primer conjunto como en el segundo conjunto. Bien, cópielo por favor. Ponga pausa para que lo pueda copiar y seguir avanzando. Intersección entre conjuntos, pues no. Listo. Tenemos la diferencia entre conjuntos. Ojo con esto, hay diferencia y diferencia simétrica. Vamos a analizar la diferencia. ¿Qué es la diferencia entre conjuntos? Dice aquí el concepto.
La diferencia entre los conjuntos A y B es un nuevo conjunto. Bueno, en sí, toda operación entre conjuntos, tanto A unión B, A intersección B, son nuevos conjuntos formados de acuerdo a la operación. Así que aquí lo que dice la diferencia entre el conjunto A y B es un nuevo conjunto. Es lo mismo con unión, es lo mismo con intersección. Formado por los elementos que pertenecen al conjunto A, pero no pertenecen al conjunto B. Se denota por A menos B y se define A diferencia de B. Dice aquí X pertenece a A y X no pertenece a B. Bien. Aquí está un diagrama de Venn, solo queda el primer conjunto. Ya vamos a escribir la idea clave. Estas ideas claves son ideas que uno aprendió en tutorías cuando fue estudiante y te ayuda bastante. Por ejemplo, si yo te digo este concepto y cómo se resuelve, o sea, matemáticamente aquí te está explicando cómo se resuelve. Aquí está el parafraseo lógico para poderlo entender. Pero yo lo voy a escribir a mi manera para que usted lo entienda. Como en antes expliqué qué es unión, cuando se coge todos los elementos del conjunto A y conjunto B. Qué es intersección, cuando se coge los elementos que se repiten tanto en el primer conjunto como en el segundo conjunto. Y ahora vamos a hablar qué es la diferencia entre conjuntos. Bien, ponga pausa para hablar de esta idea clave. Bien, ¿qué es la diferencia entre conjuntos? Anote por favor. Dice, se tacha los elementos que se repiten. Se tacha los elementos que se repiten y queda el primer conjunto. Se tacha los elementos que se repiten y queda el primer conjunto. Se tacha los elementos que se repiten y queda el primer conjunto. Bien, se tacha los elementos que se repiten y queda el primer conjunto. Entonces mira, no es lo mismo tener A diferencia de B, no son equivalentes a tener B diferencia de A. Profesor, ¿es lo mismo? No, las respuestas son súper diferentes. Entonces, ojo con esto, la respuesta dentro de una diferencia es muy diferente. En cambio, A unión B es lo mismo que tener B unión A, no pasa nada. Asimismo, A intersección B es lo mismo que tener B intersección A, no pasa nada en este caso. Pero en la diferencia sí cambia bastante la respuesta de los ejercicios. Y lo vamos a ver, pues no, mira, vamos a hacer A menos B. ¿Qué dice A menos B? Dice, se tacha los elementos que se repiten. ¿Qué elemento se repite? Se repite el 1, se repite el 1. Mira, en este caso tú lo puedes tachar. Se repite el 6 y se repite el 6. ¿Sí ve? Se tacha. En este caso sería tacharlo, ya lo voy a explicar. Voy a explicar algo para que usted entienda qué es tachar. Se tacha el 1, se tacha el 6 porque se repiten y dice que queda el primer conjunto. En este caso, ¿de qué conjunto estamos hablando primero? Estamos hablando del conjunto A. Ese es el primer conjunto. El primer conjunto que tenemos, A menos B, es el conjunto A. Entonces, se tacha los elementos que se repiten, 1 y 1, 6 se van y queda el primer conjunto. En este caso, el conjunto es A. La respuesta sería 3 y 4. 3 y 4. ¿Sí? Se tacha los elementos que se repiten y queda el primer conjunto. En este caso se tacha 1, se tacha 6 y te queda 3 y 4. Bien, cópialo por favor. 3 y 4 es la respuesta del ejercicio en la diferencia entre conjuntos. Bien, listo. Entonces mira, aquí voy a explicar lo que le dije a ustedes sobre que no es lo mismo tener A menos B. Era 3 y 4 la respuesta, ¿no? Ya.
y tener B menos A. B menos A. Mire que no queda lo mismo. Se tacha el elemento que se repite 1, se repite 1, se repite 6, se repite 6. Pero en este caso el primer conjunto es B, entonces la respuesta sería el elemento 2. ¿Sí ve? 2. 2 sería la respuesta en este caso de B menos A. Recordemos que el concepto dice se tacha los elementos que se repite y queda el primer conjunto. Bien, cópialo entonces por favor. Aquí mira, ¿qué te decía se tacha los elementos que se repiten? Decía, por ejemplo, tacho 1, tacho 1, tacho 6, tacho 6. Y aquí está, mira, solo queda el 2. O sea, lo general sería tacharlos para que te des cuenta, pues no. Bien, aquí te queda 2 la respuesta. Entonces mira, si yo tengo A menos B, mi respuesta sería 3 y 4. Y ahí te das cuenta que no son equivalentes. Y si fuera B menos A, mi respuesta sería 2. Con esto está comprobado que tener B A menos B no es lo mismo que tener B menos A. Y tenemos lo que es la diferencia entre conjuntos. Diferencia entre conjuntos. A menos B no es lo mismo que tener B menos A. Cópielo por favor. Bien, entonces avanzamos. Diferencia simétrica. Dice aquí, la diferencia simétrica entre los conjuntos A y B es un nuevo conjunto formado por los elementos que pertenecen al conjunto A o al conjunto B. Se denota como un triángulo, mira, A diferencia de B, y se define, diferencia simétrica, perdón, y se define que A menos B unión B menos A. ¿Ya? También hay un lenguaje gramatical donde dice que A diferencia simétrica de B es X tal que X pertenece a A y X no pertenece a B, o X pertenece a B y no pertenece a A. X no pertenece a A. Bien. Tenemos una gráfica, date cuenta, mira, solo queda conjunto A, solo queda conjunto B, pero lo que está en medio no queda. Ya vamos a aplicar una idea clave sobre la diferencia simétrica. Bien, cópialo por favor. Listo, entonces, ¿qué es la diferencia simétrica? Idea clave, anote por favor. Dice, se tacha los elementos que se repiten. Anote, se tachan los elementos que se repiten se tachan los elementos que se repiten y quedan los dos conjuntos. Y quedan los dos conjuntos. Ojo, se tachan los elementos que se repiten y quedan los dos conjuntos. Profesor, diferencia simétrica A, diferencia simétrica de B sería lo mismo. A diferencia simétrica de B sería lo mismo a tener B diferencia simétrica de A. Sí, en este caso sí es lo mismo, no pasa nada. Lo mismo tener A diferencia simétrica de B que B diferencia simétrica de A. Esto lo vamos a comprobar. Mira, aquí dice la idea clave. La idea clave dice, aquí está un ejemplo. El referencial tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conjunto A, 1, 2, 4, 6. Conjunto B, 2, 3, 5, 6. ¿Qué dice la idea clave de la diferencia simétrica? La idea clave dice, se tachan los elementos que se repiten. ¿Cuáles son los elementos que se repiten? Mira, se repite el 2, se repite el 6 y nada más. Y luego dice que se escoge los dos conjuntos. A diferencia simétrica de B es igual. ¿Qué elementos sobraron?
los dos conjuntos. Se escogen los dos conjuntos, los elementos que sobraron. Sobró el elemento 1, sobró el elemento 3, sobró el elemento 4 y sobró el elemento 5. Lo que hice fue ponerlo en orden porque pude haber escrito 1, 4, 3, 5. Mira, 1, 4, 3, 5. Ya, pero una vez lo voy ordenando. Ya, el concepto dice, se tacha los elementos que se repiten, se tacha los elementos que se repiten y se escoge los dos conjuntos. Y se escogen los dos conjuntos, en este caso los elementos que sobraron al tachar, pues, ¿no? Y se escogen los dos conjuntos, en este caso, como le dije, los elementos que sobraron al tachar. Bien, ¿sí ve? Listo, esta es la diferencia simétrica. Se tacha los elementos que se repiten y coge los dos conjuntos. Bien, ponga pausa para que puedan copiar esto, por favor. Bien, y para terminar, en las operaciones entre conjuntos tenemos la complementación. Esto se va a trabajar bastante con las ecuaciones. Más adelante, cuando usted vea ecuaciones y inecuaciones, la complementación se representa con esta letra C. Mira, complementación de A, puede haber complementación de C, puede haber complementación de Z, puede haber una complementación de una operación de un conjunto A unión B, y etc. ¿Qué es la complementación? ¿Qué es la complementación? Dice aquí, la complementación de un conjunto A es un nuevo conjunto formado por los elementos del referencial que no pertenecen al conjunto A. Se denota por A elevado a la C, en este caso porque hablamos del conjunto A, porque si fuera el conjunto B sería B a la C, y se define X tal que X pertenece al referencial y no pertenece al conjunto A. Mira el diagrama de Venn para que te des cuenta. Listo, entonces vamos a poner pausa para que puedas copiar este concepto de complementación de conjunto o conjunto complemento. El complemento de un conjunto. Bien, ponga pausa por favor. Listo. La complementación de un conjunto, idea clave, anote por favor como idea clave. La complementación trabaja con el referencial. La complementación trabaja con el referencial, punto aparte. ¿Qué es la complementación? Es lo que no se cogió en el conjunto A. La complementación es lo que no se cogió en el conjunto A. Es lo que no se cogió en el conjunto A. Ya. Es lo que no se cogió en el conjunto A. Entonces mira, aquí tenemos un ejemplo. Dice aquí referencial 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el conjunto A es 2, 3, 5. El complemento del conjunto A sería lo que no se escogió del referencial. Si el conjunto A es 2, 3, 5, ¿qué me faltó en el referencial para que complemente? Pues no. Ya, el conjunto A es 2, 3, 5, me faltó el 1, este es el complemento, lo que no se cogió, el 2 sí escogí, el 3 sí escogí, el 4, mira que el 4 no pertenece al conjunto A, por lo tanto es lo contrario, el complemento, 4 y el elemento 6. Ese es el complemento es lo que no se cogió del referencial. Bien. Cópielo por favor. Recordemos que el complemento trabaja con el referencial. Si no, pues no podría hallar el complemento. Bien. Anoten por favor esto aquí. Pongan pausa para poderlo copiar.
Listo, entonces con esto tenemos todas las operaciones entre conjuntos. Vamos a hacer un recordatorio rapidito. La unión, ojo, como idea clave, se cogen todos los elementos, tanto del conjunto A como el conjunto B. La intersección entre conjuntos dice que se cogen los elementos que se repiten de los dos conjuntos que estás trabajando. Ojo, intersección, se coge los elementos que se repiten. Diferencia, se tacha los elementos que se repiten y queda el primer conjunto. Diferencia, se tacha los elementos que se repiten y queda el primer conjunto, diferencia. Y diferencia simétrica, se tacha los elementos que se repiten y queda los dos conjuntos. Diferencia simétrica, se tacha los elementos que se repiten y queda los dos conjuntos. Complemento es lo que no se cogió del conjunto. Complemento es lo que no se cogió del conjunto. Bien, entonces vamos aquí a escribir un ejercicio en clases número 1. Sea el referencial 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Los números binarios del 1 al 9. Van allá el conjunto A. 1, 3, 5, 7, 8. El conjunto B, 2, 4, 5, 8, 9. Van ustedes a hallar A unión B, A intersección B, B diferencia simétrica de A. ¿Sí ve? B diferencia simétrica de A y B complemento. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ejercicios. Recordemos que para trabajar estos ejercicios nosotros debemos trabajar con el referencial y con este conjunto A y este conjunto B. Bien, chicos, entonces ahí están las operaciones. Vamos a trabajar con conjuntos, operaciones entre conjuntos. No se olvide de prepararse para las evaluaciones. Bien, agregar la asistencia y resolver el ejercicio y subirlo por comentario. Bendiciones y que tengan un excelente día, chicos.